Saludos amigos, una vez más continuamos con ustedes con este su programa El Pueblo Cuestiona, ya que la primera parte pues estuvo don Guido Gómez Mazara, que a partir de hoy pues El Pueblo Cuestiona será de 2 horas, de 8 a 10 de la noche, con distintos entrevistados, justamente personas que tengan que ver con la vida pública fundamentalmente. La primera entrevista fue con don Guido Gómez Mazara y la segunda entrevista con don Guillermo Carán, ingeniero, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia y otros cargos más. Es decir, que estamos en presencia de alguien que tiene experiencia de Estado, político, además uno de los que contribuyó a la fusión del Partido Reformista con el Partido Revolucionario Social Cristiano, aquel 27 de marzo del año 1962. ¿Recuerda la fecha con precisión? Yo creo en la fecha. Además fue el mismo día que ingresó Jacinto Peinado también. Sí. El mismo día. Que era de ustedes. Sí, sí. Era social cristiano. Sí. Bien, don Guillermo Carán, usted sabe que este programa es suyo. Siempre ha sido. A mí me gusta entrevistarlo a usted por muchísimas razones, pero además por la amistad que tenemos de cuando éramos niños los dos. Yo lo conozco a usted desde que yo era un niño. Guillermo, desde que tú salías con el muchachito. Con el muchachito. El muchachito era tú. Sí. Don Guillermo, realmente la situación del Partido Reformista, para aquella juventud que lo ignora, fue un partido que gobernó durante 22 años con Joaquín Balaguer como presidente. 22 años. Gobernó desde el 66 hasta el 78 y después regresó y ya terminó en el 96, que se dio a Leonel Fernández. ¿Qué es del Partido Reformista, que tampoco lo veo en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión? Ya terminó, ya desapareció, le quedan solamente sus legisladores y sus regidores. Bueno, tienen el local todavía. Y los locales, muchos locales. Muchos locales tienen. En el interior, sí. En el interior. Háblanos del Partido Reformista primero, para entrar en otros temas después. Bueno, realmente es una situación muy lamentable porque el Partido Reformista aportó mucho a la nación y tiene mucho que aportar en estos momentos de crisis económica y sanitaria como la que estamos viviendo. Es algo que realmente debemos lamentarnos, que no haya una organización política que pueda encarnar una oposición constructiva que convendría a la democracia dominicana. Tú recuerdas que Manuel Azaña, ese repúblico español en la Tercera República, decía que para que haya un buen gobierno tiene que haber una buena oposición. Ahora mismo nosotros tenemos un gobierno enfrascado, por supuesto, en la administración de una crisis muy seria, pero que ya ha agotado el plazo prudente de ejercicio gubernamental. Le convendría tener una buena oposición, una oposición constructiva, que solamente el Partido Reformista la ha hecho en la República Dominicana. Pero eso no se observa en el presente. Yo creo que el Partido Reformista ha sido muy golpeado, no ha entendido los nuevos roles que le está demandando a la sociedad dominicana, y en ese sentido entiendo que si no se toman las rectificaciones del lugar, que honestamente no veo que esté en agenda de parte de los ejecutivos cotidianos del partido, si no se toman esos correctivos del lugar, corre riesgo de la extinción, como también lo está corriendo el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros estamos en un momento, en un punto de inflexión de una gran transformación político-partidaria o partidaria política de la nación, en el cual ahora mismo los partidos tradicionales fundamentales, como somos los reformistas y el PRD, están en vía de extinción. El Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, está en la defensiva. El presidente Leonel Fernández, con la fuerza del pueblo, tiene una maquinaria integrada por muy buenos dirigentes, pero
como que luce anclado, como que no despega, y tenemos un presidente que todos apoyamos y todos debemos apoyar para que haga un buen gobierno, porque dependiendo de que haga un buen gobierno, la democracia dominicana será sostenible, perfectible. Y se fortalece. Y se fortalece a medida que se haga un mejor gobierno, pero tenemos un presidente con un partido que también tiene, en los días que tiene de gobierno, ha dado notaciones de que necesita ser complementado para poder ejercer ese rol de buen gobierno. Y ese papel pudo haberlo llenado, todavía puede haberlo llenado el Partido Reformista. Estamos en una situación de orfandad partidaria que se manifiesta tanto en la oposición, como acabo de dibujar, pero también en el propio gobierno. Y por eso, en muchas ocasiones, yo veo al presidente Abinader como rodeado de soledad, como que está sin la maquinaria política partidaria que le permitió ganar, pero que tenía una especie de agenda diferente a la que él parece tener, y sobre todo caminando a una velocidad diferente a la que camina el presidente de la República. Por eso entiendo que es necesario que las instancias nacionales responsables de la suerte de la nación se preocupen por dotar a la nación de una estructura, de un sistema de partidos que pueda garantizar el éxito de la presente gestión y el éxito de la democracia dominicana. Bueno, usted sabe, igual que todo el mundo, que a él le ha tocado el momento más difícil en la historia de República Dominicana, desde 1844 hasta la fecha, que es ganar unas elecciones en plena pandemia y luego gobernar en plena pandemia, porque aún no se sabe cuándo esto va a terminar. Y él ha delegado funciones en personas que nosotros creemos que pueden resolver, si no resolver, por lo menos hacer un buen papel, tanto en salud pública como la vicepresidenta de la República, en fin. Sin embargo, sus críticas las hay, de que hay algunos funcionarios que están como muy lejos de lo que es el sentir de don Luis Abinader, que todo el mundo sabe es un hombre que ha llegado ahí envuelto en el manto de la mejor buena fe, porque no es un hombre que ha ido allí a buscar qué comer, es decir, por decirlo en un lenguaje popular, un hombre que tiene suficiente como para no depender de un sueldo de presidente de la República. En el caso específico de la oposición, usted sabe que la oposición está medio desarmada también en estos momentos por todos los presos que hay y los que parecen faltan por ir a Najayo y otras cárceles, por lo que se ha dicho, cosa que también golpea duramente al Partido de la Liberación Dominicana, a el otrora poderoso Partido de la Liberación Dominicana que gobernó por más de 20 años el país. Entonces, la situación dominicana yo creo que es sui generis. No hay otro sitio en el mundo, otro país en el mundo que tenga una situación como la dominicana, con un partido con tanta gente presa, con tantos escándalos de corrupción. Aún no se sabe todavía cuál va a ser el resultado final de las mismas. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, realmente el mundo está observando una preocupación muy marcada con relación a la idoneidad en el manejo de los recursos públicos. No te creas que estamos muy diferentes a otros países del área. En Perú yo no sé cuántos expresidentes están sometidos a la justicia, 4 o 5. Es verdad. En Panamá acaban de someter a 2 expresidentes relacionados con el caso de Brecht, que es el que está más bailando aquí, el Guatemala, Honduras, El Salvador. En fin, yo creo que la preocupación contra la corrupción es algo que está generalizado porque se ha constituido en una especie de nudo gordiano político, porque hay otros nudos gordianos económicos, que quizás sobre eso hablamos después. Sí.
hay una especie de nudo gordiano político que facilita y que invierte invierte los recursos en forma tal que contribuye a la solución de los problemas de los gobernados. Yo creo que lo que sí es que estamos expuestos en este momento a una especie de orfandad partidaria política, que bueno, mientras tanto, y gracias a Dios apenas estamos en el primer año de 4 del gobierno, podemos tolerar esa situación por un tiempo más, hasta por un par de años, pero es bueno desde ahora que se vaya tomando conciencia de que la estructura partidaria política dominicana no estimula, no augura que la democracia sea exitosa, sea sostenible, sea permanente, sea perseverante. Y yo insisto en esto porque en otros tiempos, en tiempos cuando tú y yo no teníamos canas, claro, se decía, bueno, y después de Balaguer qué, y después de Bosch qué, y después de Peña Gómez qué. Bueno, y parecía que los culpables de esa situación eran precisamente esos 3 líderes ejemplares que nos dieron una democracia, entre ellos, porque todos tienen... cada uno hizo su aporte. Exactamente, cada uno hizo sus aportaciones. Pero ahora tenemos un panorama similar sin la presencia de un liderazgo con esas características que ellos tenían, un liderazgo fuerte, un liderazgo no corrupto, no corrompible, personas que tenían un nivel intelectual realmente admirable, una vocación de servicio muy sensible, que se desenvolvían en las masas y en la administración con una habilidad increíble, una vocación de servicio increíble. Bueno, pero ahora tenemos que los partidos tradicionales prácticamente están aplastados. El Partido Reformista, el PRD está aplastado. El PLD está aprisionado, está pendiente de una espada de Damocles de sentencias en tribunales. El propio PRM tiene un desafío muy grande porque, bueno, yo creo que mucha gente votó por Luis Abinader. Todos queremos que el gobierno quede bien, pero no percibimos, lo que no estamos en la maquinaria PRMista, no percibimos que esa estructura partidaria, como te dije en la primera parte del programa, camina en la misma sintonía y tiene las mismas inspiraciones y la misma velocidad que el presidente de la República. De manera que si por H o por R el gobierno no satisface las expectativas ciudadanas, las expectativas que la ciudadanía tenía en él, también el PRM va a entrar en crisis. Entonces se necesita que las instancias responsables de la nación tomen nota de esta situación partidaria política para que puedan ir tomando las previsiones y las precauciones del lugar y en el momento en que ya sea imprescindible poder dotarle al país de una estructura partidaria política. Y fíjate que no te digo política partidaria, porque ahora el centro de atención está en el sistema de partidos. Bueno, realmente la situación es bastante difícil. Sin embargo, todo parece indicar que don Luis Abinader está dispuesto a jugársela para triunfar como presidente de la República. Pero yo creo además que ha faltado algo, y es que no se ha notado como un deseo de los partidos políticos, sean pequeños, como el caso Reformista, PRD y otros más, de prestar su colaboración a la situación del país, no de Luis Abinader, no del PRM, sino la situación del país, porque estamos frente a una pandemia que nos toca a todos hacer algo porque la misma desaparezca. Pero más aún, el gobierno ha tenido que endeudarse para evitar que miles y miles y miles de dominicanos mueran con esta pandemia. Es decir, que yo creo que el momento es para que todos los dominicanos, los 10 u 11 millones de habitantes, pues, pongamos de nuestra parte
y no se le exija al gobierno lo que realmente el gobierno no puede dar en estos momentos. Sí, fíjate, yo creo que los partidos políticos dominicanos, a los partidos políticos dominicanos le dimos un golpe en el nombre de la perfección de la democracia, un golpe errado. Pienso, por ejemplo, que una de las causas que ha limitado la vocación pública y el accionar público en pro del bien común de los partidos es este sistema de financiamiento a los partidos. Los partidos se han convertido en entidades de derecho, entidades privadas de derecho público, y han arrastrado los mismos vicios que todas las entidades de derecho público han tenido y parecen un organismo más de la burocracia dominicana. El hecho de que los partidos políticos tengan presupuesto, montan una maquinaria burocrática. Presupuesto que viene del erario público. Que se financian con los impuestos que tú y yo pagamos. Vienen con esa preocupación burocrática. Ha hecho que el problema principal de los partidos sea su dirigencia, mantener esa burocracia y olvidarse de cuáles son sus responsabilidades para el interés general que le consagra y le obliga a la Constitución. Claro. Porque los partidos políticos son entidades que están entidades constitucionales, consagradas en la Constitución de la República, con una función de velar y de contribuir al interés general de la nación. No te puedo citar ahora mismo el artículo de la Constitución que lo establece, pero lo es. Entonces, en ese contexto, yo creo que los partidos políticos han distorsionado su rol. Y en lugar de canalizar... se han olvidado. En lugar de canalizar sus energías para contribuir con el interés general de la nación, sea colaborando con el gobierno, o sea haciendo una oposición constructiva, sus energías están canalizadas en buscar el dinero para mantener la burocracia que han montado, nutrido y ahí sostenida con los impuestos que nosotros pagamos, que los contribuyentes dominicanos pagamos. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona. En su segunda parte, pues nos honra, como hemos dicho, con su presencia una figura respetada, admirada, capacitada. Ha ocupado cargos importantes en la administración pública, desde la gobernación del Banco Central hasta secretario técnico de la presidencia y otros cargos más. Don Guillermo Carán, uno de los forjadores de aquella fusión entre el Partido Reformista y el Social Cristiano, reitero, el 27 de marzo del año 1982. Don Guillermo, ¿usted no cree que ha llegado el momento ya, producto de la pandemia, de que los partidos todos, los pequeños, los medianos, los que están casi a punto de desaparecer, pues se acerquen al gobierno, más que como partido de oposición, sino como entes que quisieran colaborar, dando sus opiniones? Porque, mire, hay un caso que yo siempre lo pongo de ejemplo. Cuando se produjo el atentado contra la Torre Gemela, a la media hora, ya estaban todos los expresidentes de los Estados Unidos, todos los casi enemigos, estaban junto al actual presidente, a Joe Bush, hijo, buscando a ver qué iba a pasar. Sin embargo, no hemos visto de parte de la oposición, muy por el contrario, lo que hemos visto son ataques feroces al gobierno, como si el gobierno tuviera una varita mágica que en 8 o 10 meses pueda resolver los problemas. Otra cosa es que, y esto lo digo hasta con pena, de que fueron tantos los votos que sacó el partido y tantos los PRMistas que se comprometieron, que realmente los que conocemos más o menos la administración pública, sabemos que no hay para todo el mundo. No hay para todo el mundo.
ni para los reformistas si fueran gobierno, ni para el PLD si fueran gobierno. Bueno, el PLD pudo haberle dado a todo el mundo, pero el PRM no está en capacidad en estos momentos, porque también tiene acuerdos que responder. Hay varios elementos en tu pregunta que vale la pena que me detenga. En primer lugar, sí, es un planteamiento, una respuesta, un posicionamiento de los partidos políticos o de un partido político en particular, de esos partidos que están aplastados, que han sufrido, que han sido golpeados por los resultados electorales, específicamente del Partido Reformista. Yo creo que si el Partido Reformista, por ejemplo, adoptara una línea de oposición con una serie de propuestas, y de hecho debo admitir que lo he propuesto internamente en el partido, que se asuma un rol y que le haga una propuesta formal al presidente Abinader, aunque el presidente Abinader no quiera. Es como, yo no sé si tú recuerdas, en una de las campañas, en la campaña del año 68, que el PRD en ese tiempo era el partido opositor mayoritario al Partido Reformista. El 68. 68, sí. 68. Ah, sí. Que fue cuando comenzó Bosch a hablar de la dictadura, exacto, con apoyo popular. Exacto. Que fueron elecciones municipales. Que fueran unas elecciones municipales que la ganó Guarané aquí en la capital. Exacto, que la oposición se retiró, el PRD se retiró. Sí. Bueno, Balaguer pronunció un discurso 48 horas antes y en el discurso dijo, exhortó a votar porque el PRD era abstencionista. Claro. Abrazó el abstencionismo. Yo recuerdo que Rafaelito Albuquerque, el vicepresidente, nos encontramos en un cruce de proselitismo barrial y él me voció de su carro al mío, electoralista, y yo le contestaba, abstencionista, electorero, algo así. Bueno, eso era lo que se respiraba en ese tiempo, pero Balaguer pronunció un discurso y convocó a la nación y le dijo, voten por la oposición. Y nosotros adoptamos los socialcristianos, adoptamos una consigna de vota verde de maldad. O sea, vota verde de maldad. De maldad. Bueno, en esa misma onda, por ejemplo, sería hermoso y beneficioso para el Partido Reformista hacerle un planteamiento formal al presidente de la República. Sin ningún interés político, digo económico. Bueno, ese es el problema, que esa no es la agenda que está primando. Lo que está primando es, e incluso las reglas de juego, que si por ejemplo uno llama a un funcionario, ya el funcionario cree que lo está llamando para un favor personal. Yo me imagino que en económico. Bueno, vamos, en alguna ocasión el presidente Abinader no ha sido una excepción. Seguramente te llama fulano de tal, eso seguramente él piensa, como usted, lo que está en el ambiente es qué cargo yo voy. A lo mejor y puede que haya una predisposición mutua, tanto en el gobierno como en los opositores, pero por encima de ello, de maldad, yo creo que, por ejemplo, al Partido Reformista le luciría mucho esa posición. Y ojalá en una reunión que hay mañana en el del directorio presidencial, esa sea la agenda o un punto de agenda, en lugar de entrar en negociaciones de qué me van a dar, de qué puesto voy, a qué puesto voy, etcétera. Naturalmente eso no reporta dividendos políticos. Claro. Yo soy una víctima de ese estilo de ejercicio político, pero a orgullo lo tengo. Y no lo voy a cambiar, pero es el que requiere, claro, la circunstancia. Que se piense más en el país que en lo personal. Y por otro lado, el presidente Abinader, y ahí hago una crítica al gobierno, a la maquinaria gubernamental, el presidente Abinader ha dado varias notaciones en búsqueda de un entendimiento, de una concertación política. Tú recuerdas que llegó un momento que visitó a todos a 2 meses de su gobierno, visitó a los líderes principales, después convocó a un almuerzo al foro de partidos políticos que reúnen principalmente los partidos políticos pequeños, un almuerzo grandísimo.
Y en repetidas ocasiones ha hablado de consenso, pero su maquinaria gubernamental no le ha dado el seguimiento debido a esa intención del presidente Abinader para crear un clima político que resuelva incluso los problemas que te planteé en la segunda parte del programa, en la segunda pregunta, de que el país no caiga en una orfandad partidaria política y que además lo ayude a encarar estas dificultades tan enormes que estamos teniendo. Porque bueno... No buscada ni propagada por el gobierno. No, claro. Pero por supuesto, es el gobierno el que le está administrando, es el gobierno el responsable de claro. Y si no lo hace bien, se puede empeorar. De hecho, hay mucho malestar, independientemente del timing de entrada de cada gobierno. Luis Abinader entró en agosto, pero mucho de las crisis económicas que estamos teniendo en el presente, por ejemplo, desempleo, precios, escasez de productos, es como consecuencia del manejo gubernamental de la pandemia, no como consecuencia de la pandemia propiamente dicha, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la pandemia sanitaria y otra cosa es la administración gubernamental de la pandemia sanitaria. Una cosa magnifica a la otra. Si hubiéramos adoptado, y es bueno que haya traído a colación este tema, porque ahora que tenemos un rebote claro. Muy importante, aparentemente, de acuerdo a mi punto de vista, estamos en el peor momento de la pandemia, solo que afortunadamente en el área médica ya tenemos experiencia de cómo manejarla. Claro. Ya hay medicamentos, ya hay protocolos médicos. Los primeros días los médicos se volvían locos. Y todo el personal para la medicina en general. Pero bueno, ahora mismo, si nos llevamos, por ejemplo, de las ocupaciones de camas en la unidad de cuidado intensivo, el martes pasado llegamos al máximo de toda la pandemia. Y después del martes, el miércoles hubo 4 más. Y creció un 1.7% más. Y el jueves creció 2,5% más. Entonces va creciendo. Yo no sé cuánto crecerá hoy. Entonces, ante eso, de nuevo vienen los atortogamientos, la gente a opinar, a presionar, que cierre de nuevo la economía. Y eso no es posible. Yo creo que hay formas, se pueden lograr formas de administración gubernamental de la pandemia que no cree otra pandemia, que es la pandemia económica, que es lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, esos errores no se pueden repetir. De hecho, estamos en plena pandemia económica. Claro. Bueno, pero afortunadamente la pandemia económica está ofreciendo signos de recuperación, como lo advirtió el gobernador del Banco Central, pero que lamentablemente que esos signos de recuperación no lleven a la gente al simplismo de decir, como de hecho ya he visto en algunas propuestas sobre las redes, bueno, sí, la economía está creciendo, pero la pandemia también, como a correlacionarla. Sí. Y olvidarnos que la pandemia está creciendo por otras razones. No le echemos la culpa a la economía, lo que no tiene culpa la economía. La pandemia está creciendo por varias razones, conductas sociales, irrespeto a los protocolos. Irresponsabilidad de mucha gente. De la gente. También triunfalismo del liderazgo nacional. Ya superamos la pandemia, ya con las falsas creencias divulgadas, como que ya que estamos vacunados podemos hacer de todo. Se diseñan protocolos, algunos buenos, otros malos, pero no se supervisan. En fin, hay otros elementos que son contribuyentes, que son los contribuyentes de esta explosión que estamos viendo del número de casos dentro de la pandemia. Hay una pregunta que me gustaría hacérsela a usted. ¿El reformista es opositor? ¿No le importa el gobierno? ¿No le importa? ¿Qué es el reformista en estos momentos? ¿Qué posición tiene el reformista? Yo creo que en estos momentos, tanto por la pandemia y también las características del gobierno de Luis Abinader, al cual muchos reformistas apoyamos. Yo lo apoyé y muchos reformistas apoyaron.
Aquí no se puede hablar de oposición al gobierno en este momento. Yo creo que aquí lo que se necesita es un género de cooperación con las autoridades para encarar esta situación sanitaria y económica y también psicológica, porque claro, esto tiene una serie de consecuencias y efectos que son nocivos para la salud. Y entonces en ese contexto yo creo que la etiqueta de si está en oposición o no, si está apoyando al gobierno o no, es como no aplica, como dice ahora la computadora, sus requerimientos no aplican. Lo que se necesita en estos momentos es que haya una voluntad de que podamos salir hacia adelante, y para eso no podemos ceñirnos a determinadas etiquetas. En pocas palabras, que pensemos más en el país que en nosotros mismos. Evidentemente. Que nosotros mismos. ¿Cree usted o piensa usted de que el Partido Reformista podría producir, diríamos, un documento no de apoyo al gobierno en sí, si no lo quiere apoyar, pero por lo menos de dejar entrever de que le preocupa la situación y que está en capacidad de colaborar, si no desinteresadamente, lo que el gobierno crea puede hacer el Partido Reformista? Es decir, yo creo que el momento es tan crucial que nos compete a todos poner de sí, no esperar para sí, sino poner de sí, aportar. Ojalá y sea así. Le convendría al país y le convendría al propio partido, porque proyectaría una línea política que pudiera rescatar y recuperar la imagen del Partido Reformista. Lamentablemente no veo esa actitud, porque para percibir una actitud similar hay que despojarse, o para ver factible una posición similar hay que despojarse de mezquindades que son las que están predominando en la conducción de todos los partidos, incluyendo el mío, incluyendo el Partido Reformista. O formar, no sé, pienso yo, una comisión completamente independiente de los partidos políticos, y que esa comisión o ese equipo pues sea quien diga o quien elabore un documento, si no de apoyo al gobierno formal, por lo menos de que se baje, porque realmente se ha empezado ya la oposición a exigir, y eso hace que los propios del PRM también pues se asocien a pedimentos que saben que el gobierno no puede aportar. Eso es una idea interesante, pero para eso se necesita un clima de conciliación, de concertación, que debería emanar del presidente de la República, o de un partido fuerte, que ahora mismo no lo hay. No, hay de un grupo de ciudadanos honestos, independientes del país, que puedan plantear eso. Yo siempre he pensado, desde que la crisis detonó, que en los dominicanos observaba un potencial de cooperación que necesita ser canalizado. Fíjate cuántas ideas surgieron durante la explosión de la pandemia para resolver negocios inventados, el teletrabajo, la gente se la buscó. Y en ese sentido pienso que deberíamos procurar algo similar, pero esa voluntad de canalización de ideas tiene que tener como un padrino, y claro, ese padrino pudiera ser el presidente de la República, porque que lo proponga ahora mismo cuál partido, porque fíjate, una de las características... Pero no tiene que ser un partido, puede ser 2 o 3 ciudadanos notables del país. Fíjate lo que está sucediendo en la sociedad dominicana como parte de la visión total de la sociedad dominicana, de la estructura político, ahora sí te voy a decir político partidario. En el país están faltando instancias de concertación. En otros tiempos, por ejemplo, la iglesia ocupaba ese espacio, el empresariado, los colegios profesionales. Tú recuerdas la lucha post-trujillista, como la Asociación Médica Dominicana, claro, llevó la cabeza, el Colegio de Ingenieros, etcétera. Claro. Pero ahora no lo hay, ahora no hay instancias de concertación
que concite el entusiasmo de las fuerzas activas de la nación, entonces eso hace que recaiga específicamente en el presidente de la República. Sería una idea que yo invitaría al presidente de la República a que la ponderara. Aquí hay funcionarios honestos, ciudadanos honestos del empresariado, en fin, de distintas corrientes que pudieran formar un equipo que nadie lo pueda acusar de ser reformista, PRDista, RPMPista, en fin, y hacer un planteamiento formal que se vea de que no, porque imagínate, por un lado la oposición queriendo machacar el gobierno y por otro lado la justicia actuando. Entonces parecería que el PLD quiere como vengarse del gobierno, haciéndole una posición rabiosa. Yo he ido pronunciamiento de funcionarios y de legisladores que digo, Dios mío, que es lo que quieren, que el país se hunda. Así es. Bien, pausamos, amigos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, ya en la parte final de la segunda parte de este programa, con don Guillermo Carán, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, un reconocido hombre público, ha ocupado muchos cargos, entre ellos gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Hay un tema que yo quisiera hacer, que no se nos quede: caso Haití y República Dominicana. Su opinión al respecto como ciudadano dominicano que es. Bueno, yo creo que este es un tema muy delicado. En una ocasión el presidente Balaguer llegó a decir que el principal problema que tiene el país es la situación fronteriza. Siempre postuló por una filosofía de relaciones entre los dos países de cooperación. Él solía decir, o lo dijo, lo escribió en La Isla al Revés: la mejor forma que nosotros tenemos de resolver este problema es ayudando a Haití a que se desarrolle, a que tenga un desarrollo político institucional, un desarrollo económico, que genere empleos, que no tengan que venir aquí a buscar el sustento para sí y su familia, que produzca para satisfacer sus necesidades. Por eso en una ocasión, cuando le propusieron en uno de los boicots contra uno de los gobiernos, como que no permitiera la venta, el trasiego de combustible, la venta de combustible a Haití, él llegó a decir, bueno, es que si no le vendo combustible ellos van a venir a buscarlo aquí. Y, claro. Entonces, me parece que las relaciones deben ser de cooperación para tratar de encauzar adecuadamente todas las energías en el aprovechamiento óptimo de los recursos y evitar problemas. Lamentablemente yo creo que entre las partes no hay ese clima. Se parece a la misma relación que hay entre el gobierno y oposición dominicana. En las relaciones bilaterales yo noto por un lado una soberbia en las autoridades haitianas que no se compadece con una relativa debilidad de las autoridades dominicanas. Y eso que muchos dominicanos creen que Haití institucionalmente es un caos, es un fracaso, es un conflicto. Entonces, yo pienso que tenemos que tomar... Todo el mundo piensa que es un Estado fallido. Se piensa, pero en cierta forma hay más autoridad, toman disposiciones con más firmeza que las que tomamos nosotros. Por ejemplo, la prohibición de que no se le compren pollo porque aquí hay fiebre aviar, que hace un par de años. Sí. Ahora mismo, originalmente, cuando estalló la pandemia, que en República Dominicana había muchos casos, y ellos cerraron la frontera. Entonces, también nosotros a veces subestimamos la capacidad estatal, y mientras la subestimamos, ellos van cometiendo acciones que de alguna manera u otra nos extrañan en la cara, claro, nuestra soberanía. Esto de, por ejemplo,
la construcción de un lateral de tracción de agua del río Masacre, por encima de todos los protocolos establecidos en los convenios internacionales, yo creo que eso es una provocación. Y ante esa provocación no veo que las autoridades dominicanas estén actuando con la firmeza del caso. Entonces yo pienso que se necesita una comprensión mutua de las situaciones reales de cada una de las partes, y en el caso dominicano de una mayor firmeza, porque ellos sí lo tienen. El comportamiento, yo hice una maestría en el exterior de posgrado en planificación, había un representante de cada país, 1 o 2 representantes de cada país. El mejor estudiante de mi promoción fue un estudiante haitiano. Sí. Entonces ellos tienen una fortaleza en recursos humanos que nosotros a veces subestimamos, y sin embargo actúan con una firmeza que no se corresponde con la debilidad con que nosotros actuamos. Yo creo que es un área en particular donde el presidente Abinader tiene que tomar cuidado y no dejarse llevar de rumores de que los haitianos no tienen un orden institucional, social, político, porque mientras nos hacen creer eso, se aprovechan de eso para conseguir resultados. Bueno, en el caso específico de la política internacional, ya hablamos de Haití, Medio Oriente, lo que está pasando con Israel. Nos quedan 5 minutos y en su condición de ser un hombre de origen árabe, quisiéramos... Bueno, en cierta forma el esquema de razonamiento es el mismo, lamentando que se piense que con guerras vamos a conseguir la paz y el bienestar de los pueblos. En esa zona, así como tenemos nosotros 3, 4, 5 siglos confrontándonos con Haití, vamos a decir 2 siglos, vamos a decir, porque nuestra independencia fue una separación de Haití. Claro. La independencia efímera de Núñez de Cáceres apenas duró por la ocupación haitiana. Claro. Pero imagínate si nosotros tenemos 2 siglos en esta relación desarmoniosa con nuestro fronterizo, aquella que es de milenios. Que comenzó porque Abraham tuvo un hijo con esclava y vinieron los ismaelitas, y después su esposa resultó fértil y fue fecunda y dio un hijo, que son los israelitas. Desde esa época nosotros venimos observando cómo las luchas y las confrontaciones han sido realmente estériles. Ahora con más tecnología, con más misiles. Antes eran con pedradas y machetes y lanzas y flechas. Ahora es con misiles. La destrucción es más masiva. Y yo creo que hay que entender que solamente con buena voluntad, poniendo en agenda la paz, es como se pueden superar los problemas, para que todos vivamos mejor, para que esos pueblos vivan mejor y para que el mundo esté más tranquilo. Hoy un mundo azotado por una pandemia que, bueno, todavía no se sabe su origen, pero la verdad que no ha puesto con la pata boca arriba. Bueno, por nuestra parte, que hemos finalizado ya con don Guillermo Caram, quisiéramos decir lo siguiente. Señores, los que tuvimos no la suerte, sino la oportunidad de ver surgir un gobierno constitucional como el de Juan Bosch, un gobierno democrático, y luego, al cabo de 7 meses, derrocado por lo peor de este país, incluyendo inclusive un sector de la Iglesia Católica, y naturalmente con el asusamiento de los norteamericanos. Luego, la intervención de 1965. Tenemos que pensar en esos grandes problemas que hemos tenido, porque derrocar un gobierno legalmente constituido como el de Juan Bosch, para pasar a un triunvirato, que no se sabe realmente a quién se le ocurrió la idea, para luego provocar un golpe de Estado, una revolución, una intervención, morir tantas gentes, entre ellos Manolo y sus gentes, y los miles de dominicanos que han muerto después de la muerte de Trujillo. Yo creo que debemos pensar con la cabeza fría,
de que si tenemos un gobierno legalmente constituido, pues tratemos por todos los medios de ver lo que podamos hacer en la medida de nuestras posibilidades para que ese gobierno pues se mantenga y llegue a feliz puerto. Porque de lo contrario pudiéramos dejarnos arrastrar por muchas cosas y llorar lágrimas de sangre. Así es. De manera que nosotros llamamos a que haya comprensión, que no haya ese hostigamiento que se le está dando al gobierno, y no hablo en función de vocero del gobierno, no soy bocina, simplemente soy dominicano que he tenido la suerte de pasar por muchos acontecimientos que no han hecho más que derramar mucha sangre en República Dominicana. Aunque hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que yo creo que lo menos que están pensando es en golpe de Estado. Lo menos que están pensando. Eso no es un absurdo en estos tiempos. Y tenemos una Iglesia Católica que fue también copartícipe del derrocamiento de Bosch, con aquella manifestación de reafirmación cristiana, que también fue cómplice, hay que decirlo. Un sector de la Iglesia, junto con un sector de la oligarquía de la época. Todas esas cosas tenemos que traerle y pensar qué vamos a ganar, qué nos conviene más, un gobierno democrático como este, o un gobierno que nadie sabe cuáles serán los caminos a que nos conduzcan ese gobierno. Las cárceles llenas de presos por acusaciones que se le han hecho, que no somos jueces nosotros para decir si realmente son culpables o son inocentes. En fin, son muchas las cosas que están pasando que pudieran en un momento dado tal vez hasta hacer intentona de cualquier levantamiento de corte popular. Y es lo que justamente nosotros creemos que hay que evitar en República Dominicana. Así es. Si tú me permites, sé que estamos sobre el tiempo. Todos minutos son suyos. Pero me recuerdo que en el año 90 Bosch elaboró contra Balaguer una consigna de llevar el gobierno a la legalidad. Yo creo que extrapolando esa afirmación al presente, la oposición dominicana debe actuar para llevar al gobierno a una legitimidad permanente que garantice el éxito de la democracia. Que todos salgamos ganando. Así es. Si gana la democracia, si mantenemos la democracia, todos ganamos. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, pues acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Para aquellas personas que han sintonizado tarde, tanto en el programa de Guido Gómez Mazara como el de ingeniero Guillermo Carán, pueden pues seguirnos a partir del domingo en la noche a través de nuestro canal de YouTube, El Pueblo Cuestiona 1969. El Pueblo Cuestiona 1969 en YouTube. Van a escuchar tanto a Guido Gómez Mazara como al buen amigo ingeniero don Guillermo Carán. Gracias, Guillermo.